José Daniel ya me ha ahorrado la introducción, o sea que nada, me llamo Joaquín, ¿qué tal? Quería hablaros sobre los rudimentos, sobre unos principios muy básicos de programación funcional y sobre todo cómo esos principios de programación funcional se pueden aplicar o qué herramientas hay en C++, 11 y 14 para aplicarlo en vuestra programación diaria. No vamos a hablar de cosas muy abstrusas ni de teorías especialmente complicadas, sino de 3 o 4 pinceladas, 3 o 4 herramientas que se pueden aplicar en la programación convencional que uséis en vuestros proyectos. Y sí que espero que al final, en el último ejemplo, veáis algunas cosas al menos peculiares, diseños de programación o patrones de programación no muy usuales, pero que tienen su gracia y que se inspiran básicamente en darle mucha preponderancia a la creación de funciones, que es de lo que va la programación funcional. Dos o tres preguntas antes por tener una idea de vuestro nivel de familiaridad con este tipo de cosas. ¿Quién de vosotros ha leído algo sobre programación funcional o ha dado algún cursillo o incluso en la universidad tuvo su asignatura de programación funcional? En torno al 50%. ¿Quién programa o ha programado, sabe algo de Haskell, Scala, Lisp? Ahí ya es el 25%. ¿Quién conoce las funciones lambda en C++ y las usa? ¿Quién las conoce? El 30%. ¿Y quién las usa en su trabajo? Vale. Bueno, entonces digamos que yo creo que tenemos un perfil interesante. En torno, más o menos el 50% estáis familiarizados, pero no veo que sea como abrumadoramente, entonces creo que nos podemos divertir con la charla. Interrumpidme cuando queráis y tiramos para adelante. Todo el tema de la programación funcional empezó aquí. Esto es la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. Aquí estuvo trabajando durante una temporada Alan Turing, que conocéis perfectamente, pero también estuvo otra persona, se llama Alonzo Church, que fue el inventor del cálculo lambda y seguramente el precursor de la programación funcional. A pocos kilómetros de la Universidad de Princeton hay una institución académica que la gente confunde, pero es distinta, no tiene relación realmente entre ellas, que se llama el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ahí estuvo Einstein, pero también estuvo Haskell Curry, que de nuevo es una persona importante en temas de programación funcional. El lenguaje Haskell pues se llama Haskell por Haskell Curry. La salsa curry no, eso es otra cosa. Y también estuvo Kurt Gödel, que es uno de mis héroes de la infancia. Kurt Gödel es, en mi opinión, el lógico más grande de la historia después de Frege y de Aristóteles, y es muy conocido universalmente por un teorema de incompletitud que hizo en el 31. Bueno, en el desarrollo técnico del teorema, en la demostración, Gödel fue la primera persona que definió lo que él llamó función primitiva recursiva, que es un concepto muy cercano a lo que ahora llamamos función computable. Entonces, aquí hay, en estos pocos kilómetros cuadrados, empezó a desarrollarse la teoría de la computación en general y la programación funcional también empezó a dar sus primeros pinitos, no a lo mejor de forma muy explícita, pero sí los fundamentos teóricos, ¿vale? Sin embargo, el concepto de función, que es un poco de lo que va la programación funcional, se puede retrotraer pues tal vez unos 1000 años antes. Esta es la catedral de Rouen, aquí es donde estuvo en Francia, donde estuvo de deán un sacerdote que se llamaba Nicolás Oresme, que según la Wikipedia, yo tampoco lo conocía, fue la primera persona que habló del concepto matemático de función o de la intuición acerca de que sea una función. La función o el concepto de función, como los conceptos de número, de conjunto, son conceptos muy abstractos que tienen una intuición muy rápida. Seguramente todo el mundo entiende lo que es una función, pero que luego tardamos siglos, a veces 20 y tantos siglos, en definir de forma precisa. El concepto de función ha pasado por un montón de estadios de definición, desde cosas muy asociadas a parámetros o a procesos físicos, a definiciones realmente muy abstractas ya a finales del siglo XIX relacionadas con la teoría de conjuntos, pares ordenados y movidas de ese estilo. Sin embargo, siempre el foco se ha puesto, por lo menos desde el punto de vista de los matemáticos, en la función como grafo, en la función como relación entre unos elementos de entrada y unos elementos de salida. Sin embargo, en programación nosotros no pensamos en las funciones así, pensamos en las funciones como procedimiento, como algoritmos, como máquinas o unidades de ejecución que les metes una cosa y sacas otra. Entonces, es en programación funcional donde ese modelo o ese concepto de función, que no es tan matemático, no está tan asociado a la matemática tradicional, cobra más fuerza, ¿vale? Un ejercicio muy fácil. Imaginaos que tenéis vuestro programa de C++ y yo os pregunto, ¿cuántos objetos de tipo entero, pongamos por caso, hay en vuestro programa? ¿O cuántos objetos de una clase determinada? Bueno, pues me diréis, pues depende. Dice, eso no está fijo cuando comienza el programa, eso va evolucionando en función del tiempo de ejecución del programa. Habrá más o habrá menos, pues, dependiendo de lo que se vaya creando y tal. Ok,
Perfecto. ¿Cuántas funciones tiene vuestro programa de C++? Entonces, bueno, no espero que nadie me conteste, aunque si queréis alguno contestar, lo normal es que, bueno, pues las busco, las cuento y te lo digo, pues me voy y digo, mira, pues la clase tiene tantos métodos si sois de Java, tantas funciones miembros, perdonad, tantas funciones globales, las cuento no sé qué, o si soy muy listo me hago un grep o algo así, dice 800, vale. ¿Seguro? Bueno, la programación funcional va de esto. ¿Por qué tenemos asociado en C++ y en programas imperativos que el número de funciones de un programa está fijo mientras que el número de objetos de otro tipo no está fijo? Realmente no tiene por qué ser así. Esto es de lo que va la programación funcional. Olvidaos de mónadas, de eso hablaremos luego, o de pattern matching o de un montón de cosas. Realmente la programación funcional va de darle a las funciones, o el paradigma de la programación funcional, no sé por qué he puesto aquí una tienda de guitarra, va de tratar a las funciones como unidades de ejecución, como ciudadanos de primera del lenguaje de programación. ¿Qué significa ser ciudadano de primera? Ser ciudadano de primera significa que estos objetos son objetos que se pueden crear, pasar, ejecutar en tiempo de ejecución. Entonces, no pensemos, olvidemos, digamos, en el paradigma de programación funcional, que las funciones son una serie de activos fijos que ha programado una persona y consideremos y veremos cómo se puede hacer que son funciones que se crean de alguna forma más o menos mágica durante la ejecución del programa. Hay un concepto, ahora veremos, se llaman funciones de orden superior, que son funciones que aceptan funciones, por ejemplo, o funciones que devuelven funciones. Todo eso suena un poco raro, realmente muchos ya estaréis familiarizados o incluso estáis usando este tipo de paradigmas, a lo mejor sin reflexionar mucho en C++. Hay otros conceptos asociados a la programación funcional, como puede ser la pureza o el tema de si aplicamos un modelo lazy o no lazy. No voy a meterme en eso, las funciones en C++ no tienen por qué ser puras, no tienen por qué ser lazy, y de hecho, aunque tiene una teoría súper rica el tema de las funciones puras, porque bueno, pues es muy mapeable a ciertas teorías como el cálculo lambda, realmente en C++ no tenemos por qué constreñirnos a este tipo de limitaciones y no voy a volver a hablar de temas de funciones puras, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de funciones que aceptan y devuelvan funciones, esto se llama, en teoría de la programación funcional, funciones de orden superior, ¿de acuerdo? Existe esta noción de funciones de orden superior en matemáticas desde hace un montón de tiempo. Por ejemplo, la integral definida. Imaginaos que la integral definida de f entre a y b, pues es esa expresión de ahí. Puedo considerar la integral definida como lo que en matemáticas se llama un funcional. Un funcional, también a veces se llama un operador, dependiendo de los dominios, pues es una entidad, algo que me acepta una función y me devuelve algo. En el caso de la integral definida me devuelve un número, pero en el caso de los famosos operadores de diferenciación o la integral indefinida me aceptan una función y me devuelven otra función. Luego este concepto en matemáticas existe desde hace muchísimo tiempo. En teoría más abstracta de álgebra de finales del siglo XIX, pues está, por ejemplo, el operador composición de funciones, que ese tiene un correlato, digamos, más directo en programación funcional, ¿no? Si yo tengo dos funciones, una de A a B, la otra de B a C, pues las compongo y que tengo una función de A a C. Luego, existen mecanismos existen funciones que o bien aceptan funciones o bien devuelven funciones. Vamos a empezar con funciones que aceptan funciones. Esto es un telar de Jacquard, por el que no lo sepáis, que es un invento maravilloso de finales del siglo XVIII. Tú le das ahí un patrón de cómo quieres que la máquina haga el tapiz y lo hace, de forma que lo que está aceptando realmente es un programa, ¿no? En cierta forma. Hay una terna de funciones en Haskell que yo no sé si es que son teóricamente completas o algo así, pero siempre se suelen introducir en programación funcional y son como los paradigmas de funciones que aceptan funciones. La primera de ellas es map. Map es una función que me acepta una función y una lista de objetos y me devuelve la lista de objetos transformados por esa función. Nada de particular ahí. Hay otra un poquito más difícil de explicar, pero igual de simple conceptualmente, que se llama fault. Fault me acepta una función, me acepta un valor semilla, llamémosle x, y una lista de valores desde x1 hasta xn, y me compone la ejecución de f iterativamente sobre los valores x1, x2, xn, utilizando x como semilla. Bueno, puedo hacerlo de izquierda a derecha, eso es lo que se llama fault L, o lo podría hacer también en sentido inverso, de derecha a izquierda, ¿vale? Estas funciones son como ubicuas en lenguajes de programación como Haskell. Y luego también otra función que típicamente se introduce en esta terna se llama filter. Filter acepta una función
que devuelve un booleano, que devuelve true o false, esto típicamente se llama un predicado, ¿vale? También en C++ se llaman predicados. Acepta un predicado y una lista de elementos y me devuelve los elementos que satisfacen el predicado, ¿vale? Entonces, esto en Haskell existe, pero en C++ también. ¿Cuál es la función o el algoritmo equivalente a map en C++? Es una pregunta. Muy bien. ¿Cuál es este? Fault L. Venga. Muy bien. Accumulate. Bueno, por cierto, accumulate hace fault L. Ejercicio para clase. Implementar fault R en función de accumulate. Es fácil. Fácil, pero no inmediato. ¿Y filter? Bueno, es copy if. Muy bien. Copy if. Vale, el asunto es, en C++ hay ya un montón de funciones que aceptan funciones como parámetros. Eso son todas las funciones prácticamente de la librería algoritmo. Sin embargo, lo que me aceptan tanto transform como copy if como accumulate no es exactamente una función, sino lo que en C++ se llama entidad llamable. ¿Qué es una entidad llamable? Esto es un concepto más laxo que lo que es una función con un nombre que escribo en un CPP, es cualquier cosa que se puede invocar o ejecutar, cualquier cosa que si yo tengo un objeto de esa naturaleza y le paso unos argumentos, me devuelve algo. ¿Cuáles son los objetos o las entidades llamables? Luego en el resto de la charla diré entidades llamables o funciones de forma indiferente, según me dé, ¿vale? Las entidades llamables que hay en C++ son estas 4, son las funciones convencionales o punteros a funciones que se manejan de forma básicamente equivalente, los objetos función, que también se llaman funtores en C++, aunque funtores en programación funcional significa otra cosa, pero bueno, que clases que tienen definido el operador de llamada y por tanto funcionan como funciones. Estos son las que típicamente se usan en los algoritmos del header algoritmo, del STL. Las funciones lambda, que veremos un poco luego que va, y punteros a función miembro, que no satisfacen la sintaxis de llamada de una función, porque realmente cuando tengo un puntero a función miembro para ejecutarlo tengo que pasarle a la izquierda el objeto y a la derecha los argumentos, pero en ciertos contextos se puede utilizar, se puede considerar una entidad llamable. C++, en los patrones de programación funcional de C++ afectan, digamos, a todas estas entidades llamables. A todos los efectos son equivalentes a la hora de tratarlas, generarlas y manejarlas, ¿vale? Los constructores, si os estáis preguntando, un constructor no es una función, eso para empezar. Luego os lo cuento porque en el café, porque no voy a tener tiempo ahora. Pero un constructor no es una función. Vale, estos son hemos hablado de funciones que aceptan funciones. Vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos que tenemos en C++ para generar funciones. Hay un mecanismo obvio que es cojo, escribo la función y tiro millas. Vale, vamos a ver cómo generar funciones en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Hay básicamente tres formas de hacerlo y de hecho la primera os la voy a explicar para que luego no la uséis porque es bastante poco usable. Se llama bind, la función es lambda y stdfunction, ¿de acuerdo? Venga, ahora empieza la diversión. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bind. Bind es una función o un funcional o un objeto de función, bueno, algo que me coge una entidad llamable de n argumentos y me la transforma en una entidad llamable de n menos m argumentos. Y los m argumentos que me he quitado están fijos y los n menos m argumentos pueden estar en el mismo orden o quizás cambiados de orden. Y esto, what the fuck, ¿qué es esto? Vamos a verlo ahora. Esto en matemáticas es lo que se llama aplicación parcial de funciones. Si yo tengo una función de dos parámetros, f de x, y fijo uno, f de x 0, y, eso a todos los efectos es una función de un parámetro, ¿no? No tiene mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos esta función, con f que me acepta 3 strings y me escribe en consola. Esto, de hecho, no sería una función en programación funcional porque no devuelve nada, pero bueno, ya hemos dicho que no estamos ahora mismo hablando de funciones puras. Me devuelve la cadena from S0 to S1 a través de S2, ¿vale? Entonces, esto es una entidad llamable, una función, una entidad llamable. Vamos a transformarla en otra entidad llamable distinta a través de bind, ¿de acuerdo? Entonces, F1 le paso, uso bind y le paso F, le paso New York y le paso subrayado 1 y subrayado 2. Subrayado 1 y subrayado 2 son cosas, básicamente son constructos, elementos sintácticos que sirven para referirme al argumento primero o al argumento segundo. Están dentro del namespace std placeholders, aquí le he puesto un using pues para que quede la cosa un poco más legible. Entonces,
¿Qué me está haciendo bind de f New York 1, 2? Lo que me está diciendo es, cógete f, almacénatelo. Como primer argumento utiliza y fija Nueva York. Y el primer y segundo argumento de la entidad resultante se los pasa en ese orden a f. ¿Vale? Entonces, fijaos una cosa, he puesto f1 con tipo auto. ¿Qué me devuelve? ¿Cuál es el tipo del objeto que me devuelve stdbind? Pues de hecho el estándar lo que te dice explícitamente es que ese tipo no está documentado. Cuando yo quiero almacenar algo que me devuelve bind, tengo que ponerlo en una variable con auto o pasárselo en una función. No, el tipo no existe. A todos los efectos no se puede calcular el tipo de retorno de stdbind. Lo cual en principio no es un problema porque todos vosotros usáis ya auto y sois felices con eso, ¿no? Entiendo. Yo ya no miro hacia atrás, ¿no? Desde que existe auto no... Entonces, F2, pues lo que me hace es que me pasa F, fijo dos parámetros y dejo libre el otro, y F3 me hace una cosa un poco rara, ¿vale? Entonces, venga, quiz. ¿Qué me devuelve o qué imprime por pantalla F1 Los Ángeles Denver? Perdón, ¿alguien? Tú. Supongo que sí. Vale. Bueno, lo tengo aquí para compilar, pero prefiero no perder tiempo conmutando y tal. ¿Así? ¿Se entiende esto? Vale, pues me queda. Una cosa importante, bind acepta los argumentos por valor, los almacena. Entonces F1 es un objeto, ojo, es una entidad, un objeto de primera clase dentro de C++. Eso significa que yo lo puedo almacenar en algún sitio, lo puedo pasar de un lado para otro, lo puedo ejecutar más tarde y, por tanto, los argumentos que le estoy pasando se los queda dentro, los captura y los almacena por valor. Todo lo que yo le pase, él lo copia dentro. Si no quiero que sea así, sino que se refiera a una entidad que vive fuera, pues entonces tengo que utilizar unas clases que se llaman cref y ref, unas funciones para crear referencias a esos objetos. Por defecto, stdbind hace lo más seguro, que es copiarse las cosas para adentro, ¿vale? Entonces, stdbind hace muchísimas cosas. Un consejo sobre stdbind, no lo uséis, porque es bastante lioso. En algunos casos, en casos muy sencillos puede ser interesante, pero vamos a ver ahora las funciones lambda y realmente se puede hacer todo eso con las funciones lambda y de forma mucho más expresiva. Un solo ejemplo, por ejemplo, bind de sin 0. ¿Esto qué es? Esto debería ser una función de 0 argumentos que me devuelve el seno de 0, ¿no? Y de hecho sí, eso es lo que es, pero no os compila. ¿Por qué no os compila? Pues no os compila porque hay un montón de funciones de overload de la función seno que se llaman senos, por eso son overload de la función seno, y entonces cuando hago bind directamente el lenguaje no es capaz de decirme cuál es la que estoy usando. Vale. Eso es un problema, y luego hay otro problema que para mí no es un problema sino un bug directamente de especificación de bind, que tiene que ver con cómo se tratan los argumentos libres en expresiones bind que involucran internamente otras expresiones bind. Estuve ensayando ayer cómo explicar esto y vi que tardaba como 15 minutos, entonces no lo voy a hacer. Que si os interesa luego os lo cuento, y en cualquier caso hay códigos. Fijaos que las slides que tienen puesto ahí un documentillo tienen código que luego os voy a pasar, ¿vale? Entonces podéis jugar un poco con ello o me preguntáis y os explico un poco cuál es la peculiaridad de bind con respecto a binds anidados, que a mí básicamente me convence de que esto está mal especificado y no deberíamos usarlo, ¿vale? Porque gracias a Dios tenemos las funciones lambda. Este es Alonso Chust. Este es bueno, era un absoluto genio, en mi opinión, y entre los años 20 y 30, y creo que algo de los 40, pues creó el cálculo lambda. El cálculo lambda es como la fundación de lo que es la programación funcional. Es un paradigma, digamos, equivalente al tema de las máquinas de Turing para definir de forma matemática lo que es la computación, y de hecho hay lenguajes de programación como Lisp que no dejan de ser más que un intérprete de cálculo lambda, ¿no? Luego en el café os cuento por qué lo llamó lambda y no mu o Ericsson o epsilon u otra cosa, ¿de acuerdo? Que es una función lambda. Esto es un poquito abstruso, vamos a ver. ¿Cómo se llama la función que toma x y me devuelve el seno de x? Álvaro. Se llama seno. ¿Cómo se llama la función que toma x y devuelve el seno de x al cuadrado? Pues diréis, pues seno de x al cuadrado. No, seno de x al cuadrado no es el nombre de la función, seno de x al cuadrado es el valor seno de x al cuadrado. Dice, no, pero es que aquí me estoy refiriendo a x como un parámetro formal.
Dice, ah, bueno, entonces hay un problema entre la expresión de una función y el nombre de la función. Lo cierto es que seno de x cuadrado no tiene ningún nombre predefinido, podríamos ponérselo, digo, bueno, pues lo llamamos square sin o algo así. Pero si yo lo que quiero es utilizar la expresión para referirme a la función y no para referirme a la ejecución de la función, pues puedo sencillamente especificar de alguna forma que eso es un parámetro formal. Dice, no, la función que toma un x y devuelve el seno de x al cuadrado. Esto es una expresión, el cálculo lambda, y lambda es básicamente un constructo sintáctico que me dice, aquí va un parámetro formal. Es una notación como otra cualquiera. En C++, ¿de qué va? C++, las funciones lambda son funciones que se definen sin necesidad de asignarle un nombre, básicamente. Y típicamente se ejecutan en el mismo sitio donde se define, aunque eso no tiene por qué ser así. Es una función que se define sin nombre. ¿Y cómo se hace esto? Sabéis un poquito algo, ¿no?, de funciones lambda. Entonces voy a ir relativamente rápido. Si alguno no entiende algo, levanta la mano y me pregunta, ¿vale? Yo quiero ordenar un vector de enteros, entonces, bueno, pues utilizo sort, obviamente. Y ahora me dice mi jefe, bueno, ordénalo según el valor absoluto de los elementos. Bueno, pues muy fácil, me hago una función, se llama abscompare, y a continuación la uso como el tercer argumento de mi función de orden superior sort. Esto es un rollo. ¿Por qué? Porque he tenido que crear, primero me he tenido que inventar un nombre, se llama abscompare. Lo he tenido que definir en algún sitio que típicamente no es justo delante del st_sort, porque en una función no puedo definir funciones locales, lo tengo que poner fuera. Y además solamente lo voy a usar una vez, cuando está más súper claro qué es lo que quiero. Esto es un rollo, ¿verdad? Porque realmente yo lo que quiero es usar la función y no tengo ninguna intención ni ninguna necesidad de ponerle un nombre. Pues para eso sirven las funciones lambda. Eso es como se especifica exactamente lo mismo utilizando una función lambda. La función lambda, el hint, digamos, la pista visual de que hay una función lambda son los famosos corchetes, que ahora veremos que son las capturas de la función lambda. Pero vamos, cuando veáis corchetes significa que viene una función lambda. Esto es casi, vamos, es legible de forma muy intuitiva. Estoy ordenando un vector desde begin hasta end utilizando la función que toma dos enteros y me devuelve un true o false en función de si el valor absoluto del primero es menor que el valor absoluto del segundo. Vale. ¿Cómo se especifica una función lambda? La sintaxis es un poquito peculiar, pero luego uno se acostumbra y realmente está muy bien pensada, ¿vale? La especificación es, primero, entre corchetes va una cosa que es súper importante y es la que me voy a centrar más, que se llaman capturas o closure en inglés. Ahora veremos qué significa eso. Después vienen los parámetros de la función, que si es una función sin parámetros, una función de 0 parámetros que se ejecuta con paréntesis, los puedo omitir. Luego viene el tipo de retorno. Fijaos que el tipo de retorno no viene antes, viene después. Típicamente el tipo de retorno lo podéis omitir, porque de hecho el lenguaje, o sea, en muchas condiciones, bueno, en todas las condiciones prácticamente que os podéis encontrar, es capaz y está obligado a deducir el tipo de retorno, lo cual significa que normalmente no tenéis que poner el tipo de retorno, ¿vale? Y a continuación el cuerpo de la función. ¿Ok? Vamos a ver qué son las capturas. Las capturas es posiblemente el aspecto más importante y el más novedoso de lo que es una función lambda. Cuando yo ejecuto una función, cuando yo defino una función lambda, lo que estoy haciendo es creando un objeto que es invocable, y para invocarlo necesito a veces no solamente los parámetros que me están pasando con la invocación de la función, sino otros parámetros de mi entorno. Todos los parámetros del entorno que yo necesite para ejecutar esa función lambda los tengo que capturar en la sección de captura, en los corchetes. Existen varias formas de captura. Una que es corchete-corchete, que no se captura nada. Si no se captura nada, se entiende, y además el compilador te va a dar un error en caso contrario, que no puedes usar ninguna variable de tu entorno. Aunque la estés viendo, no te permiten usarlo. Y esto dirá, ¿y por qué son tan pejigueros? ¿Por qué no puedo usarlo? La razón básica de que no podáis usarlo es que esa función, cuando la estáis definiendo, no se puede ejecutar en el sitio, en cuyo caso obviamente los parámetros están ahí, pero eso es un objeto de primera clase, lo puedes almacenar, llevártelo a cualquier sitio y ejecutarlo fuera de la función donde lo has definido. Entonces claramente es un error intentar referirse a esos parámetros. Esa es la razón por la que hay que ser explícito con los valores que se capturan. Por defecto, o si ponéis corchete-corchete no se captura nada. Si ponéis ampersand, lo que se mencione automáticamente se captura, pero como referencia. Si ponéis igual, se captura, pero como valor,
que es lo que hace bind, si os acordáis, y luego hay dos especificaciones más que no me voy a meter en ellas, una de ellas de C14 y se introdujo sobre todo para introducir captura de movimiento, y la otra tiene que ver con capturar los miembros de un objeto, y tampoco me voy a meter porque quiero ir un poquito rápido, ¿vale? Entonces, ejemplo. Vale, esto es un ejemplo de una función lambda donde, por ejemplo, pues no capturo nada, pero estoy especificando el tipo de retorno. De nuevo, en general no es necesario. Vamos a ver, venga, de nuevo, quiz. ¿Qué hace la primera función lambda? La primera función lambda captura por valor dos valores que obviamente son x e y, porque son los únicos que no son argumentos de la función, o sea que x e y están por ahí, están en el entorno de la función, ¿de acuerdo? Los captura por valor y me devuelve pues, un booleano en función de esa condición, ¿de acuerdo? La segunda, por ejemplo, ¿qué hace? Esta incluso tiene cierta intuición, es fácil entender qué es lo que está haciendo. Va acumulando la suma de cuadrados de unos números. Fijaos que ACC, donde estoy acumulando, esto lo podría hacer con acumulate, por cierto, pero bueno, ACC, donde estoy acumulando, lo capturo por referencia, porque quiero que se quede fuera para consultarlo después, porque si lo capturo por valor, no me sirve absolutamente para nada, no se puede ver, ¿de acuerdo? El otro, por ejemplo, el tercero, pues me captura por valor x e y y me devuelve, y es un predicado que me dice si n está en el rango x, y. Y estos de aquí, que son los que no quiero mencionar, pues se explican cómo se hacen las capturas en el entorno de un objeto para capturar los datos, los miembros de un objeto, y un caso de captura nominada, que como digo, se ha introducido en C++ 14, creo, sí, para 14 o 17, 14, básicamente para gestionar una captura de movimiento. Pero si vosotros estáis preocupados por temas de captura de movimiento, no necesitáis este curso para nada, porque estáis ya a otro nivel. Vale, en C++ 14 hay una cosa que ha suscitado incluso ciertas discusiones constructivas en el Comité Español de Estandarización, y yo, en mi opinión, está muy bien, que son las lambdas genéricas. Imaginaos que quiero ordenar un contenedor según el valor absoluto de los elementos. Ok, ningún problema. Me creo una función lambda, pero fijaos que para acceder al valor de ese contenedor, pues me tengo que definir o que acceder primero utilizando un using, etcétera. Es un poco rollo, pero es la única forma. Sin embargo, en C++ 14 puedo hacer lo que hay abajo, que es decir, bueno, sea lo que sea ese valor, yo pongo auto y que a mí me pasen elementos que yo los comparo y me da igual, ¿vale? Esto es realmente un objeto función genérico, es un objeto función que se implementa como un template y me acepta cualquier cosa que básicamente se pueda comparar o que sea válida en esa expresión de ahí. Es súper poderoso e introduce algunos temas de compile time duck typing, de polimorfismo asociado a interfaces en tiempo de compilación, se puede aplicar para temas de patrones visitor, está súper bien. Vale, bueno, entonces las funciones lambda son el mecanismo más poderoso que tenemos en C++ 11 y C++ 14 para generar funciones en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Hay quien dirá, ¿esto es azúcar sintáctico? Sí, todo eso se puede hacer sin funciones lambda, lo puede hacer creando clases y tal, pero realmente la notación importa. La notación es lo que hace que la matemática haya avanzado, todo lo que ha avanzado y no sigamos contando con los dedos. O sea, es la notación lo que nos permite hacer programas y la notación lambda está muy bien diseñada y es súper poderosa. Este tío tan estiloso, John McCarthy, el inventor del Lisp, que si os fijáis parece un hipster de estos de lavapiés, porque la moda es cíclica, sin embargo la ciencia avanza. Y vamos con std function, ¿de acuerdo? Este es el tercer constructo que tenemos para hacer funciones o entidades llamables en tiempo de ejecución en C++. Imaginaos que tengo tres funciones o tres entidades llamables, son foo, var y baz, que me aceptan un entero y me devuelven un entero. Y dice, muy bien, pues son lo mismo, lo quiero almacenar en un vector para, no sé, pues para llamarlas luego, ya veremos qué haré con ellas. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque el tipo de foo es un puntero a función, el tipo de var ni siquiera sé lo que es lo que me devuelve una función lambda, no especificado por el lenguaje, y baz es sí, es una entidad llamable, pero es una clase de tipo baz. O sea, yo no puedo almacenar esos tres objetos en un vector porque son de tipo
distinto. Sin embargo, en cierta forma es lo mismo, son entidades llamables. ¿Qué hago cuando tengo esa situación? ¿Qué hago cuando me quiero abstraer del tipo concreto del objeto y lo que quiero es reducirlo a la interfaz de llamada que soporta? Bueno, pues eso es ni más ni menos std function. Std function, que se especifica así, creo que luego explico cómo. Sí, std function de int es una cosa que me acepta cualquier entidad llamable que sea compatible con la asignatura que le he especificado. En este caso, argumento int, tipo de retorno int. Ahora veremos cómo es eso. ¿Y cómo se hace esa magia? La respuesta es magia. Pero, en cierta forma, lo que está haciendo, esto es una especie de mecanismo de virtualización de entidades llamables, ¿vale? O sea, hay punteros de por medio y hay unos constructos que básicamente lo que me permiten es, si lo que yo le estoy pasando a function es llamable y es compatible con la asignatura que estoy especificando, pues lo almaceno internamente y ya me las apaño para que luego cuando alguien llama desde fuera, la llamada se ejecuta, ¿vale? Esto se llama en C++, igual os suena type erasure, borrado de tipo. Básicamente lo que estoy haciendo es borrando los tipos concretos de las entidades llamables y almacenándolos como un componente abstracto que es function. Eso es lo mismo que se hace en herencia, en programación orientada a objetos de toda la vida, cuando yo tengo una clase base y tengo un montón de clases derivadas. Cuando yo todas esas clases derivadas se las paso como puntero a base a alguien, estoy borrando el tipo. Estoy quedándome con la interfaz y sacrificando el tipo con la ventaja o a cambio de poder utilizar todos esos tipos heterogéneos de forma homogénea. Eso es lo que hace function. Function es como la orientación, la programación orientada a objetos de los objetos llamables en C++, ¿vale? Sí. ¿Cuál? Sí, foo, me está preguntando el compañero que tiene alguna duda con respecto a... Sí, foo es un puntero a función. Entonces es una entidad que es el puntero a función foo. Var, de nuevo, es un objeto que ha sido inicializado con el valor de esta función lambda. Es una función lambda. Bath no es un objeto, es un tipo. Para construir un objeto de la clase Bath, tengo que construirla con paréntesis, paréntesis, o corchete, corchete. Pero no son equivalentes de alguna manera, ¿no? ¿Cómo que Los primeros los puedes llamar solamente con un entero. Sí. Y el último no. El último requiere una instancia que tengas que poner... Claro, porque, a ver, una clase no es un objeto de C++. Una clase es un tipo. O sea, una clase es como int. Int no es algo que viva en C++. Int es un tipo. Luego tengo objetos de tipo int. Los objetos de tipo Bath son entidades llamables. Bath no es algo que yo pueda manejar. Bath es un tipo, es sintaxis. Cuando yo construyo... Pero yo lo entiendo, pero luego ese vector, por ejemplo, que tú tienes ahí definido, tiene tres cosas, ¿no? Sí, foo, vale, yo puedo decir, el vector, el primer elemento del vector, le pongo paréntesis 3 y estoy llamando a foo. Sí. Cojo el segundo elemento del vector, le pongo paréntesis 7 y estoy llamando a var. Sí. Ahora, cojo el tercer elemento del vector, pongo paréntesis 5 y ¿qué ocurre? Llamas al objeto Bath y devuelve 5 módulo 2. Lo que pasa es que si tú quieres llamar con Bath, tienes que poner abro paréntesis, cierro paréntesis, abro paréntesis, 5, cierro paréntesis. Porque el primer par de paréntesis es la llamada al constructor. Y el segundo par de paréntesis sería la invocación del operador de llamada a función. Ah, claro, porque ahí el tercero lo que estás haciendo es creando un objeto. Vale, ya entiendo. Ahora, ya ha hecho clic. Vale. Gracias por la pregunta. Una forma, no sé, estuve dudando si poner aquí corchete, corchete, que es otra forma, sabéis, en C++ 11 de construir, y a lo mejor lo deja un poco más claro. Joaquín, llave. ¿Qué llave, he dicho? No corchete. Si habría sido... Corchete, ¿qué es corchete? Corchete es lo... Precisamente... Bueno, el curly brace, ¿vale? Ok. La asignatura de una función. ¿Cómo especifico una función? Pues sencillamente con esto que resulta un poco raro, pero es el tipo de retorno y entre paréntesis los parámetros, ¿ok? También hay otra forma alternativa con la flecha, no me importa mucho. Entonces aquí, pues veis algunas formas adicionales de construir funciones y no me voy a meter porque vamos mal de tiempo, ¿no?
10 minutos. Vale, no me meto con el tema. Vamos con casos de estudio. Yo creo que esto es más interesante, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos nuestro arsenal de mecanismos de generación de funciones, que son básicamente funciones lambda, bind, si queréis, y std function, y vamos con el primer caso de estudio, que es un poco académico. El segundo es el que quiero centrarme más, y es el siguiente. Pues vuestro jefe os dice, tenemos un contrato de defensa y tenemos que construir el operador diferencial. El operador diferencial es una función de orden superior que te toma una función y te devuelve la función diferencial. Si os vais a vuestro libro de cálculo, la función diferencial en el punto, la derivada de una función en el punto x es esa expresión, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a hacerlo. De hecho, lo vamos a ver aquí. Esto es la slide 29, ¿verdad? Vale. Esto sería una primera forma. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo sé definir el valor de la función f' en x porque tengo la fórmula que he sacado de mi libro de cálculo. Entonces, imaginaos que, bueno, primero defino lo que sea una función, y como no me quiero meter en muchos líos, defino una función utilizando function, que de nuevo lo que me hace es abstracción de tipo. Entonces, lo que sea que se pueda llamar, pues yo lo meto en una función y se acabó. La derivada de una función real en un punto x, pues es el límite de f de x más h menos f de x menos h partido de 2h cuando h tiende a 0, o si estamos en el mundo de la computación, cojo un h muy pequeñito y le meto la fórmula. Eso es la derivada de f en el punto x. Eso no es la derivada de f. La derivada de f es una función. La derivada de f en el punto x es un valor. Entonces, si yo sé hacer lo primero, ¿cómo hago lo segundo? Bueno, pues lo segundo podría ser así, utilizando bind. Yo digo, me pasa una función real y yo cojo y dice, bueno, pues derivative at, si le fijo como primer parámetro f y dejo el segundo parámetro libre, eso es la función derivada, ¿no? Aquí hay un poco de what the fuck, ¿vale? ¿Lo entendéis? Vale. Entonces, pues yo cojo, por ejemplo, una función real, seno. Aquí tengo que poner el cast explícitamente de qué seno quiero. Quiero el seno que me coge doble y me devuelve doble, ¿vale? Eso es uno de los motivos por los que bind funciona un poco mal, ¿vale? Y cojo ms, que es la función menos seno. Eso la quiero para validar. Y ahora a continuación digo, la función d de s es la derivada de la derivada de s. Eso funciona, eso os juro que funciona, y porque no tengo mucho tiempo, si no lo metemos en el compilador online que tengo ahí y funciona. Fijaos que no solamente estoy calculando la derivada, estoy calculando la derivada de la derivada. Eso es una entidad llamable que no está en el código en ningún sitio, la he definido en tiempo de ejecución, y sin embargo, si hago luego este bucle donde comparo los valores de DDS, que es la entidad que he creado, con el menos seno, que es la derivada del seno, si no os acordáis, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, este programa me imprime por un lado el menos seno y por otro lo que yo he calculado como derivada del seno, y coinciden, bueno, hay algunos errores al final en los últimos decimales, etcétera. Bueno, esto es una forma de hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma, porque aquí realmente estoy introduciendo function, y function tiene un penalti en tiempo de ejecución, porque es como una abstracción, hay una indirección, hay punteros de por medio. ¿Lo puedo hacer más genérico aún? Aquí. Y es lo siguiente. Imaginaos que el derivative at, en vez de pasarle una función, me pasa cualquier entidad llamable. Luego derivative at será una función plantilla. Por lo demás es exactamente igual. En vez de pasarle una función real, pues lo dejo como un parámetro de la plantilla, ¿vale? Y f es cualquier cosa, no una función, una entidad llamable. Y ahora, para construir la derivada, pues lo que hago es lo mismo que en bind, pero lo estoy haciendo con una función lambda. Devuelvo una función lambda, o sea, una entidad llamable, que me captura por valor f, y que deja el parámetro x como un parámetro libre. Esto es exactamente lo mismo, pero con notación lambda en vez de notación bind. Y con la diferencia de que lo estoy haciendo para cualquier entidad llamable, no para una function. Function introduce un nivel de indirección.
¿Se entiende? ¿Sí? El resto es exactamente igual. El código os lo voy a pasar. Os voy a pasar luego un URL y lo podéis compilar en un compilador con soporte de C++14, como el Coliru o el GCC 4.8 con soporte de C++14. De nuevo, funciona exactamente igual. Vale, esto no deja de ser un ejercicio académico. Dice, vale, esto es lo que me vas a enseñar para justificar mi estancia aquí, que mi jefe me deje venir el próximo año. Pues, no, vamos a ver una cosa un poco... Y este es el ejercicio, me quedan 5 minutos. Vale. Vale, entonces esto es un poco más serio e introduce un tema que yo quiero que es el con el que os quedéis de la charla, que es la función como contexto de ejecución. Una función es un contexto de ejecución que puedo crear en un momento determinado y ejecutar en el sitio o más tarde, porque los contextos de ejecución o las funciones como entidades de primer orden que pueden transportarse de un lado para otro, almacenarse, etcétera, no necesariamente se ejecutan en el momento en el que se crean, se pueden ejecutar más adelante cuando sea necesario o conveniente. Hay aquí un principio que se llama el principio de inversión de control, no sé si os suena, también se llama el principio de Hollywood, no me llame usted, ya le llamaré yo a él, que es, en vez de intentar yo, digamos, controlar el flujo de ejecución, yo almaceno en un callback o en alguna entidad llamable lo que quiero hacer y el framework más adelante me llamará a mí. Eso es lo que se llama inversión de control. Este tipo de cosas está muy relacionado con los principios de inversión de control. Vamos a ver un tema de inversión de control y de funciones con este ejemplo. Entonces, yo estoy programando un procesador de textos, ¿de acuerdo? Y el procesador de textos pues tiene distintos comandos pues, para insertar un carácter, para, yo qué sé, ordenar el documento, limpiar el documento, etcétera. Y entonces mi jefe me dice, ¿sabes qué? Que he visto el Lotus, yo qué sé, el Word, y tiene undo de comandos. Entonces tienes que implementar el undo de comandos. Entonces, no solamente tenemos que implementar el undo de comandos, sino que además el Product Manager nos dice, tiene que hacerse de forma eficiente, sea lo que signifique eso, o sea, básicamente hacerlo lo más eficiente posible, y además tiene que ser extensible mediante plugins. ¿Qué significa que tiene que ser extensible mediante plugins? Significa que cuando yo meta un nuevo comando, porque la competencia lo ha metido, yo no tengo que recompilar la clase documento. Lo tengo que hacer con algún tipo de framework extensible sin recompilación. O sea, ya estáis pensando en clases virtuales y movidas de esas, ¿no? Algo de eso va, lo que pasa es que cuando estamos hablando de funciones, esto se relaciona con function. ¿Ok? Ahora veremos función. ¿Vale? Entonces, imaginaos la interfaz típica del documento, del objeto documento, pues digamos que es así. Tenemos los datos que almacenamos como un vector de palabras, ¿de acuerdo? Y tenemos un comando que se llama undo, que lo que hace es deshacer el último comando que hayamos hecho. ¿Y cómo nos montamos todo esto? Bueno, entonces nos ponemos a pensar un poquito. Y identificamos dos tipos de comandos. Identificamos los comandos reversibles y los comandos no reversibles. Esto va el tema de la eficiencia, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? Nada, tranquilo. Si el comando es reversible, eso significa que nosotros, hecho el comando, cuando nos llega la hora de deshacer el comando, con ninguna información o con poca información contextual podemos deshacer la operación. Por ejemplo, si lo que hemos hecho es revertir, poner al revés el documento, aunque eso no es una operación muy típica de un procesador de texto, el undo es volver a revertirlo. Si lo que estamos haciendo es insertar una palabra, el undo pues es borrar esa palabra. Únicamente necesitamos retener esa palabra para hacer el undo. Esa es la forma eficiente de hacerlo. Ahora, si mi comando es borrar el documento o ordenar lexicográficamente el documento, esos son irreversibles. La única forma de deshacer el comando es básicamente quedarse con una copia del documento antes de hacer el comando, ¿vale? Entonces ahí estamos haciendo los dos tipos de comandos. Decimos, hay comandos reversibles que básicamente de alguna forma van a ser capaces de deshacerse, y comandos irreversibles donde la única solución es almacenar una copia y luego cuando llega el momento de hacer undo, pues sencillamente doy el cambiazo de una por otra, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver código. Ok. Bueno. Vale. Entonces, este es el comienzo de mi...
Esta es la clase documento. Entonces, como prometí, pues tiene un tipo data que es básicamente la representación o el storage del documento, es un vector de cadena. Y voy a meterle dos comandos o dos funciones de ejecución de comando, que voy a llamar do y do default and do. Do es para introducir o para ejecutar un comando reversible y do default and do para hacer un comando no reversible. Cuando digo default significa que el propio documento ya se encarga de hacer almacenar lo que tenga que almacenar para hacer la reversión de los comandos. Entonces, ¿qué entiendo por un comando? Pues la forma en que estoy modelando un comando es una función, una entidad llamable a la que yo paso un documento. Ese comando hace lo que tenga que hacer con el documento, que es básicamente la acción que promete que va a hacer, y me devuelve una función de reversión. O sea, es la responsabilidad del comando devolverme a mí su desfacedor. ¿Ok? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Un comando, fijaos donde pone typedef command, ¿vale? Una acción de undo es básicamente una función a la que paso datos y hace lo que tenga que hacer con los datos, y un comando es una función a la que le paso los datos y me devuelve un undo. Aquí este es el momento clic de la charla, ¿ok? Y un comando sin undo, o un default undo command, un comando no reversible donde no le estoy dando el undo porque no sé hacerlo, pues es sencillamente una función a la que le paso los datos y hace lo que tenga que hacer con los datos. Ya me encargaré yo como documento de hacer lo que pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pues yo sencillamente tengo aquí los datos y aquí lo que tengo es un stack en el sentido de pila de los desfacedores de los comandos que voy ejecutando. Cuando yo quiero hacer un comando, sencillamente llamo a do, le paso el comando que sea y el documento, la clase documento, ejecuta el comando y la acción de reversión se la queda en el stack. Todo esto funciona porque tengo función y entonces acepto cualquier cosa que se llame que sea compatible con la asignatura. Y para hacer undo, pues lo único que hago es mirar en el stack y voy haciendo undo, undo, undo. Vamos a ver cómo algunos comandos. Dice, esto no puede funcionar. Sí puede funcionar. Vamos a ver. Fijaos reverse. Entonces, la función reverse, yo le digo, pásame un documento y yo te lo revierto. O sea, te lo pongo al revés. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que llama a do, al documento, y le dice, oye, voy a ejecutar un comando sobre ti. ¿El comando en qué consiste? El comando consiste en cuando me pasa los datos, los revierto y a continuación tengo que devolver una acción de undo. La acción de undo es un objeto lambda que me acepta los datos y los vuelve a revertir. A ver, yo sé que esta es la parte chula de la presentación, pero la repito 2000 veces si queréis. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bueno. Vamos con append. Append es un comando, una acción, yo le paso un documento y pone una palabra al final. Entonces, de nuevo, le digo al documento, do, o sea, básicamente, voy a ejecutar un comando sobre ti. La función que ejecuto es una función que me pasan los datos y los pongo al final, con pushback, o sea, ¿vale? Pongo Word al final. Fijaos que Word lo tengo que capturar, porque nadie me asegura que esta función se va a ejecutar aquí. Se ejecutará cuando el documento le dé la gana. Lo mismo espera un poquito para ponerte un pop-up antes, no lo sabemos. ¿Cuál es la opción de reversión? Pues es quitar la última, ¿ok? Porque de hecho undo se va haciendo en orden inverso a los do's. Luego, cuando llega el undo, sabemos que estamos justo en la posición en la que nosotros los dejamos. Este sigue siendo fácil. Vamos con otro un poco más complicado. Insert. Entonces, insert es una función que yo le paso el documento, le paso la posición donde quiero insertar la palabra y le paso la palabra. De nuevo, la acción es obvia, es insertar pues, usando el parámetro insert del vector, o sea, la función insert del vector. ¿Cómo deshago? Para deshacerlo, me tengo que quedar con la posición donde lo inserté. Entonces lo tengo que capturar en mi entidad llamable. Aquí. Entonces, cuando
eventualmente el usuario haga undo y solo si lo hace, este objeto que tiene almacenada la posición y por tanto sabe dónde tiene que buscar, coge y hace un erase de esa posición. Esa es la reversión, ¿de acuerdo? Erase. Erase pues es 3/4 de lo mismo. Lo único que cuando hago un erase, el objeto de reversión tiene que quedarse con la palabra que borró para poder reproducirla y reinsertarla luego. De nuevo, todo esto funciona mágicamente porque todas estas entidades llamables el documento me las acepta alegremente porque él acepta function. Entonces hace un type erasure de eso y funciona. Y por último, clear. Luego sort y clear es lo mismo. Clear me coge y me borra el documento. Déjame que termine lo de clear. Y como no hay una opción mayormente inteligente de revertir ese documento, excepto almacenarlo, pues les digo, no tengo un undo. Encárgate tú ya de hacer la copia del documento de lo que te parezca. Ahora veremos cómo se implementa eso. Sí, decías, perdona. No, porque los undos se hacen en orden estrictamente inverso a los dos. Entonces, obviamente, está en la posición en la que puedes hacer eso. Otra pregunta. Eso te lo dejo como ejercicio y me lo... Sí, seguramente se puede hacer. Sí, seguramente se puede hacer. Vale, ¿y cuál es la acción por defecto? Pues fijaos, en el documento, cuando le paso no un comando reversible, sino un comando irreversible, pues lo que hago es, meto yo mi propio objeto de reversión, que es dataswap bind. Bueno, esto es una machada, lo podía hacer con una función lambda, básicamente capturo los datos enteros y lo meto como una acción que cuando me pasa el documento, pues lo sustituye y se acabó. Eso es lo menos eficiente, pero el resto es eficiente, que es lo que me pedía mi jefe, ¿no? Y entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Ya estoy terminando, José Daniel. Me voy aquí al Coliru. ¿Conocéis el Coliru? Mola, ¿verdad? Entonces, bueno, lo tengo aquí copiado. Y fijaos que voy a hacer lo siguiente. Me creo un documento que se llama Hola, ¿cómo están hoy? Y a continuación le meto Marte, le meto ustedes en la posición 3, borro la primera palabra, lo ordeno, lo revierto, lo limpio y a continuación deshago todas las cosas mientras haya algún elemento de undo en la pila y miro a ver cómo queda, ¿vale? Compilo y va a funcionar, obviamente. Bueno, entonces, vale. Hola, ¿cómo están hoy? Hola, ¿cómo están hoy martes? Hola, ¿cómo están ustedes hoy martes? ¿Cómo están ustedes hoy martes? Tal. Y luego cuando voy haciendo el undoing, pues mágicamente, tachan, pues va haciendo la red. Esto, aparte, esto mola, ¿no? Fijaos que si quiero meter un nuevo comando, no tengo que recompilar document. He metido un punto de abstracción gracias a la interfaz function, ¿vale? Últimas palabras. ¿Cómo voy de tiempo ya? Vale. Pues ya está. Entonces, vale, lo único que os quedéis un poco que la programación funcional va de funciones como objetos de primera clase. Importante es el tema de funciones como contextos de ejecución dentro de C++. Se pueden hacer un montón de cosas pensando en funciones como los contextos de ejecución, como cosas que puedo crear, pasar, ejecutar de forma diferida, estar relacionado con los patrones de inversión de control. Function es lo que me introduce la parte de virtualización, la parte de abstracción dentro de la programación funcional en C++. No existe algo parecido en Haskell, pero es que en Haskell no existe nada parecido a la virtualización, ¿vale? Y hay muchísimo que aprender. No he hablado de tipos algebraicos, de pattern matching. Lo mejor que podéis hacer, si tenéis tiempo, es aprender un lenguaje de programación funcional y empezar a destilar un poco esas ideas en vuestro código C++ de día a día. Pues ya está, he terminado. Luego voy a hacer disponible, de hecho ya está disponible el código asociado aquí en esta dirección, ¿vale? Muchas gracias, Joaquín. Pues. Tenemos tiempo para un par de preguntas nomás. Gracias. Aquí. Sí. Sí, la pregunta era en la función reverse,
estás creando una función lambda para retornarla, para meterla en el undo, pero ya hay una función declarada que hace reverse. ¿Por qué se crea una? ¿Qué necesidad hay de crear? ¿Me explico la? Sí, sí, y la respuesta es sí, es una observación muy pertinente. No, no hay ningún motivo. O sea, de hecho podría... Tengo alguna duda porque reverse es un algoritmo. No, el problema es que reverse no es una entidad llamable. Reverse es un algoritmo. Entonces tienes que especializarlo para... Es que había declarado ahí una función que se llama reverse en ese mismo fichero. Sí, es posible. Yo creo que no funcionaría... Si se retorna a sí misma, perdón, si se retorna a sí misma... No, no puedes retornarte a ti mismo porque un comando acepta unos datos y me devuelve una acción de undo. Y un undo no me devuelve nada. Son signaturas distintos. Podría montármelas con el tema del redo para ver si todo eso... Bueno, lo dejo como ejercicio de nuevo, ¿vale? Se puede. A ver, esto es un ejemplo como otro cualquiera, ¿eh? No es perfecto. ¿500 bytes? No, realmente yo creo que eso no es, vamos, no me parece que vaya a haber ningún problema de eficiencia con eso. Buenos días. Hola. Bueno, en primer lugar una ponencia excelente, me ha gustado mucho. Gracias. Pero quería destacar que en todos los documentos que he leído acerca de lambdas, Sí. en ningún momento se ha hecho hincapié en una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es el momento en que la lista de captura hace la captura del valor. Por ejemplo, dos lambdas capturadas en una misma línea, bueno, perdón, dos lambdas que hacen una misma captura, la captura en el momento en que esta lambda se crea. Entonces, Sí. Sí, ese valor se queda ahí permanentemente, aunque después, en otro contexto, nos interesaría haber tenido el valor por copia de lo que ha capturado tras su modificación, es decir, en el momento de la llamada de la lambda. ¿Hay alguna manera de conseguir esto? Captura por referencia o captura un puntero al objeto, o captura un CRF y trabaja un poco con él. Pero sí, lo que dice efectivamente, la captura se hace en el momento de definición, entre otras cosas porque es el único sitio donde puedes asegurar que está en el ámbito válido de captura, ¿vale? Si quieres, digamos, hacer la captura diferida, pues tendrías que almacenar un puntero o alguna cosa y luego referirte al objeto. De hecho, la captura es realmente la invocación al constructor del objeto función que no vemos porque está oculto. Pero lo que hay en la captura realmente es la llamada al constructor. Yo, Joaquín, lo que quería agradecerte es porque yo venía hoy dispuesto a matar al Patreon Singleton y tú durante la charla te has cargado el Patreon Command y el Patreon Visitor, así que muchas gracias. De nada. Bueno. Muy bien, vamos mal de tiempo, sé que tenéis muchas preguntas, luego podéis asaltar a Joaquín, pero dejarle tomar café. Y ahora vamos con la siguiente charla. ¿La tienes en un pendrive? Pues cópialo en el PC de aquí abajo. Entonces, nuestro siguiente ponente es Juan Soulier, a quien quiero agradecerle especialmente que esté hoy aquí, porque Juan lleva años viviendo en Francia, en Toulouse, y ha venido hoy a darnos la charla aquí y quiero expresar especialmente el agradecimiento porque él ha corrido con todos los gastos de venir aquí a dar la charla. Entonces, yo creo que es algo por lo que todos debemos estarle muy agradecidos. Juan mantiene desde hace años una página que probablemente conocéis, que es c++.com, y bueno, pues es un excelente divulgador alrededor del lenguaje C++, y además pues da cursos y hace actividades de consultoría, y nos va a hablar además de uno de los puntos que realmente siempre da la lata
C++ y también en C, que son los comportamientos no definidos y los comportamientos no especificados. Así que, Juan, cuando quieras. Bueno, esto no sé si va. Bueno, es igual. Es igual, tenemos teclado, ¿no? Pues nada, me llamo Juan Soulier y como bien ha dicho José Daniel, soy el mantenedor de cplus.com, que supongo que todos, o más o menos todos, habréis conocido por alguna visita vía Google o directamente. Y también participo en otros proyectos online, como recientemente hemos sacado el C++ Shell, que es un mini compilador como Coliru, pero que tiene la particularidad que la entrada y la salida son interactivas y bueno, todavía está en modo de prueba y os invito a probarlo y que mandéis un poco el feedback de lo que opináis sobre él. La charla que os presento es indefinido y no especificado, que bueno, son comportamientos que están por todo en C++, en la especificación, y que son importantes, al menos conocerlos, porque afectan mucho a la portabilidad de nuestros programas y afectan a la portabilidad de nuestros programas. La charla la he dividido en 4 partes. Primero veremos qué son, un poco la diferencia entre ellos. Después veremos por qué existen. Unos casos típicos, la mayoría son muy conocidos, pero espero que haya alguno que os sorprenda. Y finalmente unas recomendaciones de libre seguimiento que, bueno, sois libres de seguir o no seguir. Vamos a ver qué son. En conjunto se conocen como comportamientos imprecisos o ligeramente definidos. Quizás el que es más categórico es el estándar de C, que los define directamente como problemas de portabilidad. Y vemos que son 3, pese al nombre de la charla. Tenemos el comportamiento no especificado, el no definido, y hay un tercero que he puesto en verde, que es el comportamiento definido por la implementación, y que en realidad es muy similar al comportamiento no especificado, pero que tiene un par de matices que sí que lo hacen una categoría diferente y propia. Comportamiento no especificado. Aquí vemos a este individuo que probablemente hace un comportamiento que no está especificado ni en las instrucciones de la máquina ni en su trabajo, y sin embargo probablemente consigue su objetivo, es decir, funciona su comportamiento no especificado. Por supuesto tiene sus riesgos, le puede pillar su jefe, le puede dar cagalera. Pues en C++ el concepto es parecido. Formalmente el código es correcto, cuando pese a no estar especificado es correcto, compila, funciona. El efecto, sin embargo, no está especificado en el estándar, al igual que no está especificado en las instrucciones de la máquina. El efecto depende de la implementación, y donde implementación queremos decir del vendedor del compilador y del compilador en sí. Y a veces el estándar pone unos límites a qué puede ser este comportamiento no especificado, o a veces no. Pero bueno, el caso es que en general lo esboza un poco. Y lo importante y característico del no especificado es que puede ser consistente o no. No necesita ser consistente de un compilador a otro, pero ni siquiera necesita ser consistente el comportamiento entre una compilación y otra, incluso entre una ejecución y otra puede no ser consistente. Y bueno, el ejemplo típico es el orden de evaluación de operandos. Aquí tenemos una expresión que es y es igual a f más g, donde f y g son o funciones o tipos, no importa. Y lo que no está especificado es, el resultado está claro, va a ser el resultado de la suma. Sin embargo, no está especificado, si tuviesen un efecto que se pudiese percibir de f y de g, ¿cuál ocurre primero? Si primero vamos a ver el efecto de f, primero vamos a ver el efecto de g, o incluso los dos simultáneamente. Aquí tenemos el ejemplo entero. La función f tiene el efecto visible de imprimir 1 y devuelve 1. La función g tiene el efecto visible de imprimir 2 y devuelve 2. Y aquí tenemos la función main, que lo que hace es llamar a ambas funciones y sumarlas. El resultado está claro, el resultado va a ser 3. Sin embargo, lo que no está especificado es el efecto visible de ambas funciones, en qué orden va a ocurrir. Un posible resultado es que sea 1, que es el resultado de f, que se llame primero a f, que se llame después a g, y luego imprimir el resultado final. Pero también puede ser, y es legal, que primero se llame a g, luego se llame a f, y luego saca el resultado.
O incluso que los dos f y g se ejecuten simultáneamente, veamos un resultado mezclado y luego veamos el resultado final de 3. Simplemente es comportamiento no especificado. No está especificado cuál de ellos tiene que ser. El siguiente, el comportamiento definido por la implementación, es muy similar, también es código correcto, también el efecto tampoco está especificado en el estándar. Depende de la implementación también, a veces el estándar también lo limita, lo esboza o simplemente no dice nada sobre él. Sin embargo, debe ser consistente y debe estar documentado. Documentado por la implementación, es decir, el fabricante del compilador va a decir las condiciones bajo las cuales el comportamiento va a ser este o el otro. Y debe ser consistente, es decir, tenemos la certeza de que una vez compilado va a funcionar como esperamos. Ejemplos típicos, pues las características de ciertos tipos elementales, el tamaño de int, que como sabéis depende sobre todo de la plataforma. El estándar lo que especifica es que tiene que ser el formato natural de la plataforma donde se ejecute. En una máquina de 64 bits pues sería 64 bits, de 32 bits. De todas maneras tampoco es obligatorio, puede ser lo que prefiera el implementador. Y otro ejemplo pues es el signo de char, que como sabéis tampoco está especificado. Bueno, depende de la implementación. Y que, bueno, históricamente ha sido más bien, encontramos que era sin signo y casi todos los compiladores modernos es más bien con signo y veremos que quizás el motivo sea precisamente por problemas de portabilidad. Y el tercero en discordia, que es el comportamiento no definido o comportamiento indefinido, que es digamos, el más grave y en realidad el estándar lo define como todas las apariciones que haga el propio estándar de comportamiento indefinido y además todas las cosas que no tengan un comportamiento definido según el estándar, es decir, todos los sitios que una función no esté especificada es comportamiento no definido. Las características son que el código es sintácticamente correcto, pese a que muchos comportamientos no definidos es lo que conocemos como código incorrecto, pero el caso es que compila y nos sacará warnings o lo que sea, pero el código es sintácticamente correcto, sigue las reglas de sintaxis de C++. El efecto no está especificado en el estándar, normalmente ni siquiera se esboza ni nada, simplemente es comportamiento no definido y tira. Y el efecto puede ser cualquiera, y cualquiera nos referimos a cualquiera. Puede ser que nos dé un error, y este probablemente es el mejor resultado posible porque al menos sabemos que pasa algo. Igual no nos dice el error qué pasa, pero sabemos que hay algo. Otra opción es que el programa dé resultados inesperados. Es problemático porque a veces el resultado inesperado lo da en algo que no está necesariamente relacionado con nuestro comportamiento no definido y entonces es difícil encontrarlo, pero bueno, aquí notamos también que pasa algo. Y finalmente también puede ser que el programa funcione bien, o parece que funcione bien. Y esto puede ser un problema o puede ser que no, porque puede funcionar bien, puede ser estable, el código se ejecutará siempre bien y funcionar perfectamente, y sin embargo, al ser comportamiento no definido, no es portable. Y a lo mejor con una nueva edición del compilador peta, o a lo mejor al intentar portarlo no funciona, es decir, es un problema latente. Puede no ser un problema, y de hecho hay muchos casos de programas que funcionan con comportamiento indefinido y funcionan perfectamente. El efecto realmente puede ser cualquier cosa. El estándar no lo limita a que saque un error, no saque un error, pete el programa, no pete el programa. Puede hacer cualquier cosa. Puede sacar caracteres de colores por la pantalla, puede sacarnos 18.000 errores y volver al sistema inestable, o puede lanzar los misiles. O sea, es cualquier cosa. El estándar simplemente no lo define y puede ser desde cosas muy graves a que simplemente ignorarlo. Ejemplo típico de comportamiento no definido, pues el acceso a un array fuera de rango, que en este caso pues definimos un array de 6 elementos y ¡pam!, accedemos al séptimo y pues se lanzan los misiles. Es comportamiento no definido. Un poco las diferencias, vemos que en todos los casos, bueno, al menos en no especificado y en definido por la implementación, el código es correcto, no portable, pero es correcto. En el caso de no definido es sintácticamente correcto, si bien, como he dicho, la mayoría de casos de no definido es lo que consideramos nosotros errores en C++. La especificación en el estándar, tanto de no especificado como de definido por la implementación, a veces tiene restricciones o deja elegir al implementador entre 2 o 3 opciones.
Y por contra, en el indefinido, normalmente no hay ninguna especificación, simplemente es no definido. Los efectos, que es donde está la gran diferencia, en el no especificado pues no son necesariamente consistentes y eso es un problema que hace que mejor no usarlo. El definido por la implementación son consistentes y documentados, luego siempre que no sea un problema la portabilidad o que tengamos en cuenta la portabilidad se puede utilizar. En cambio, el no definido, el efecto puede ser cualquiera. Entonces, es siempre un riesgo de portabilidad. Vamos a ver por qué existen, porque no son exclusivos de C y C++, pero sí que son típicos. Si algo caracteriza a C y C++ es que tiene, y es una crítica común, es que tienen comportamientos no definidos. Y sin embargo hay otros lenguajes maravillosos que tienen una máquina virtual y no tienen este comportamiento indefinido. Y en principio parecería que Java es fantástico, que no peta y tal, y vamos a ver entonces por qué existen en C++. Pues la primera y más importante probablemente es porque permiten generar código más eficiente. Y para eso hay un ejemplo que no es exactamente un comportamiento no definido por el lenguaje, sino es más bien una implementación en la librería estándar. Pero esta es la posible implementación que tiene la librería estándar el contenedor array. Entonces simplemente es bueno, es nuevo de C++11 y simplemente lo que hace es enmascarar un array en C, en principio. Se puede implementar de varias maneras, pero bueno, normalmente se implementa así. Es un array privado y luego tiene dos maneras de acceder a los elementos. Una primera que es simplemente una sobrecarga del operador corchetes y lo que hace es acceder al puro estilo C al elemento que toca. Y un segundo modo de acceso que es pues la función miembro add, que hace lo mismo, sin embargo, antes comprueba que el parámetro que se le pasa esté dentro del rango y si no lo está, pues tira una excepción, que una excepción dentro de lo que cabe es comportamiento definido, no es indefinido. Sabemos que es un error y hasta incluso podemos recuperarnos de él. En su uso, pues si definimos un array usando este contenedor de 5 elementos int y accedemos al sexto con la función add, tira una excepción, es algo controlable, y sin embargo si accedemos con el operador corchetes, es comportamiento no definido. Se pueden disparar los misiles, es grave, o sea, puede ser cualquier cosa. En principio, tenemos que aquí el acceso seguro y que nos otorga más seguridad y más portabilidad es el miembro add. Sin embargo, si vamos a un ejemplo en que tengamos una matriz de 1 millón de elementos y bueno, después de operar con la matriz decidimos ponerlos todos a 0, tenemos varias maneras de implementar esto. Si lo implementamos con un bucle de toda la vida, podemos hacer un bucle entre 0 y 999.999 y llamar a la función add y cada uno asignarlo a 1. Esto tiene garantías de que no va a haber comportamiento indefinido. Otra alternativa es usar el operador corchetes, lo mismo, de 0 a 999.999 y ponerlos a 0. Y esto también tiene garantías de no causar comportamiento indefinido. Y tiene garantías porque controlamos el rango. Sabemos el rango de matrix y solo vamos a comprobar ese rango de 0 a 999.999. Luego aquí tampoco hay ningún peligro de comportamiento indefinido. Pero sí que tiene una ventaja con respecto al anterior. El anterior ha realizado 1 millón de comprobaciones de que el índice estaba dentro del rango. En cambio, el segundo no ha hecho eso. Entonces, claramente es más eficiente el segundo. El primero es el estilo Java, con 1 millón de comprobaciones inútiles, aunque luego se puede optimizar. Y el segundo es más bien el estilo C++, donde prima la eficiencia. Y luego, encima es más moderno, pues por supuesto nos dejamos de estas historias y usamos un buen bucle de rango y así no hay ningún problema. Segundo motivo por qué existen, pues permiten adaptarse al sistema donde el programa se ejecutará. Y esto es una de las grandes virtudes de C++ sobre otros lenguajes que a lo mejor se ejecutan sobre una máquina virtual. Y es que, por ejemplo, tenemos los posibles valores de numeric limits min-max, que también son conocidos en cierto subconjunto de C++ como char-min y char-max. Y vemos que se le deja total libertad a la implementación para hacerlo del modo que sea más eficiente para la máquina donde vaya a trabajar. Entonces, los más típicos es que sea sin signo, entonces el rango es de 0 a 255.
O con signo, hoy día la implementación que tienen todas las máquinas es el complemento a 2, entonces el rango es desde menos 128 a más 127, pero el estándar da latitud para que se utilicen otras representaciones de char, como por ejemplo la de signo magnitud, que simplemente es un bit se dedica al signo y los otros a la cantidad, y en este caso el rango representable sería de menos 127 a más 127, con la curiosidad de que existe un cero negativo. Y eso es un valor trampa que también puede llevar a comportamientos no definidos más adelante. Otras opciones más exóticas serían que, pues, desplazamiento de menos 127 o, ¿por qué no? El estándar no especifica ningún máximo al tamaño de char y perfectamente podría ser una máquina con bytes de 9 bits en un futuro y que los rangos que pudiese representar si tuviese complementados sería de menos 256 a 255. Esto contrasta con Java. Java, por ejemplo, el equivalente es el tipo byte y el tipo byte son pues 8 bits con signo y complemento a 2, que por supuesto es lo que encontramos en la mayoría de máquinas, pero plantea el inconveniente de que si esa máquina virtual tuviese que correr en una máquina que, por ejemplo, utilizase signo magnitud o cualquier otro tipo de bytes, tendría que emularlo con los costes en eficiencias que eso conllevaría y, bueno, es un coste que en realidad en la mayoría de casos en que usaremos un valor de tipo byte o tipo char no es necesario. Y otro motivo por el que existen, aunque es más bien derivado, porque probablemente no sea uno de los motivos por los que se decidió poner estos comportamientos, es que añade posibilidades de optimización para los compiladores. Y sí que es bastante polémico porque esto a veces nos acostumbramos a que el comportamiento no definido funcione de una cierta manera y luego al meter las optimizaciones funciona de otra manera. Y un caso típico, que igual no es el mejor, pero es muy sencillo, es, pues tenemos una función que coge un valor con signo, hace cosas con él, y después devuelve x más 1 mayor que x. X más 1 mayor que x, en prácticamente todos los casos, es verdad. De hecho, el único caso en que es cuestionable que sea verdad es cuando x tenga el valor máximo de int. Y en ese caso, cuando se le suma 1 a un valor con signo, del valor máximo es comportamiento indefinido. Por tanto, en todos los casos es verdad, excepto en uno de ellos, pero en ese caso en que esto no es verdad, es comportamiento indefinido. Luego, el optimizador del compilador lo que puede hacer simplemente es, como tiene libertad para hacer lo que quiera en caso de comportamiento indefinido, pues ignorar ese caso y sustituir directamente la expresión por devolver verdad. Es eficiente, sin embargo, a lo mejor no es lo que el programador esperaba al hacer esa función, que a lo mejor esperaba que no hubiese ninguna optimización y poder precisamente detectar que ha llegado al máximo, porque entiende que su procesador hace así. Sin embargo, es un comportamiento indefinido y nos podemos encontrar con que la optimización se lo cargue.